Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Si hay algo que realmente puede cambiar este mundo, es la inteligencia artificial. Si hay algo que puede hacer de este planeta un auténtico paraíso y un vergel para aquellos que lo habitamos, es eso, la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial también puede convertir este mundo en un infierno, mucho más de lo que lo es en la actualidad. La inteligencia artificial es el mayor descubrimiento y logro que el ser humano ha alcanzado en toda su historia. Incluso va mucho más allá de los grandes inventos como puedan ser el vuelo, la conquista del espacio, la energía atómica y otro tipo de energías mucho más limpias, por supuesto. La inteligencia artificial es la última frontera. Veréis, el año pasado tuve la oportunidad de ver a un vehículo que se conducía por inteligencia artificial, a un vehículo peculiar. Yo sé que hay unos cuantos vehículos que en estos momentos lo están haciendo. La casa Tesla de Elon Musk o como lo queráis llamar, ha fabricado vehículos que son capaces de tener autoconducción y con una efectividad muy amplia. Google parece que está haciendo lo propio con otro tipo de tecnologías y está consiguiendo buenos resultados. Pero aquel vehículo hacía una conducción totalmente distinta a lo conocido. Fue concretamente en Estados Unidos, en Nueva Jersey. El cerebro de aquel coche había sido creado por Nvidia, una empresa de alta tecnología que por supuesto hace muchas más cosas aparte de tarjetas gráficas para ordenadores. Nvidia desarrolló este increíble módulo que era capaz de hacer aquel vehículo conducir en todo tipo de terrenos. En terrenos como autopistas, carreteras de cualquier tipo, e incluso era capaz de conducir perfectamente por caminos abruptos de cabras, algo que realmente me dejó sorprendido. La inteligencia artificial en aquel vehículo había alcanzado unos límites insospechados. Y es que Nvidia consiguió hacer un autoaprendizaje denominado aprendizaje profundo, como una especie de pensamiento profundo creado dentro de la máquina, capaz de permitirle operar en las peores circunstancias y hacerlo de la manera más óptima. En resumidas cuentas, la máquina era capaz de programarse a sí misma, tener autoconocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal y efectuar los cambios oportunos dentro de sus sistemas, creando nuevas rutinas capaces de operar de manera autónoma y aprendiendo de sus propios errores. La inteligencia artificial está llegando a un punto sorprendente. Esa autoprogramación y creación de nuevos algoritmos profundos son tan complejos que en ocasiones han intentado ser analizados por programadores humanos y son literalmente imposibles de entender los algoritmos que desarrollan esas máquinas. En principio, la inteligencia artificial nos puede ayudar a reducir el número de accidentes de tráfico. En contra de lo que muchos piensan, gran cantidad de los accidentes de tráfico que se producen en las carreteras no son productos de una conducción negligente. Yo sé que hay muchos que son productos de una conducción negligente, otros son porque el vehículo estaba en mal estado y otros muchísimos es porque la carretera no estaba bien. Pero hay una cosa que no os cuentan los organismos oficiales que controlan el tráfico de cada país, una variable que nunca os van a contar, y es que muchísimos accidentes se producen por infartos cerebrales del conductor. Según esa persona pilota el vehículo, cae fulminado frente al volante, mientras el vehículo de manera incontrolada impacta. Accidentes cerebrales, accidentes de miocardio fulminantes, fallecimientos por problemas neuronales, la pérdida de la conciencia en muchas ocasiones por parte del conductor de manera instantánea, hacen que aquellos vehículos acaben siniestrados y en el peor de los casos
con fallecidos en su interior o en otros lares. Solo en España, y permitidme que continúe con este punto, en algunos días festivos se producen, fijaos, 15 millones de desplazamientos en vehículos. Por consiguiente, y siguiendo la estadística de estos 15 millones de conductores, alguno ha tenido que sufrir alguna de las causas de muerte antes mencionadas. Algo que le ha llevado a un accidente de tráfico. Y por supuesto, las estadísticas no reflejan nada de esto. La inteligencia artificial, por supuesto, podría eliminar esta variable. Sería el ordenador de a bordo el que pilotase el vehículo independientemente de las condiciones de salud del conductor. Es más, si el vehículo no estuviese en buenas condiciones, la propia inteligencia artificial impediría que el vehículo funcionase o se pararía de manera óptima. Como vemos, esto es un ejemplo que nos puede un poco dar a entender de que la inteligencia artificial puede traer cosas muy buenas a este mundo. La inteligencia artificial puede entregarnos grandes soluciones, si se aplica correctamente. Pero igual que nos trae grandes soluciones, la inteligencia artificial tiene enormes inconvenientes, no por ella en sí mismo. El primero de ellos es que la inteligencia artificial posiblemente esté en manos equivocadas. Quizás algunos de los que están desarrollando la inteligencia artificial tengan buenas intenciones, pero os puedo asegurar desde aquí de que hay siniestras manos y mentes detrás de esos desarrollos en algunos casos. Os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender perfectamente. Imagínese que un grupo financiero decide apostar por la creación de una inteligencia artificial capaz de operar en los mercados en tiempo real. Una inteligencia artificial con pensamiento profundo capaz de desarrollar algoritmos. Y eso todo apoyado con millones de datos, noticias, sucesos que a medio plazo podían hacer o conseguir que esa inteligencia artificial se hiciese con el control financiero de un país o incluso con el control financiero del mundo entero. Dependiendo de la potencia de esa inteligencia artificial o de los recursos económicos que se imprimiesen a dicha inteligencia. La pregunta es, ¿puede algún grupo financiero estar en estos momentos operando con inteligencia artificial profunda y haciéndose con todas las divisas del planeta? De ello ya hablamos en otro vídeo. Y muy posiblemente la respuesta es sí. ¿Puede estar sucediendo ahora? Puede estar sucediendo. ¿Cree usted que la inteligencia artificial se limita a conducir coches? ¿O alguien astutamente ha descubierto que eso puede traer grandes beneficios y un aumento de poder sin medida? ¿Puede estar algún país siendo asesorado por inteligencia artificial y empezar un proceso de conquista global del todo el planeta con estrategias quizás no muy éticas? La respuesta es sí. Otro de los grandes aspectos es si la inteligencia artificial puede mentir. Puede mentir, puede coaccionar, puede sobornar o puede conspirar para obtener sus fines, para alcanzar el objetivo. Y la respuesta es que sí. A la inteligencia artificial la están enseñando a mentir. De hecho, algunos sistemas de inteligencia artificial se ven obligados a mentir, e incluso por cuestiones éticas. Otro de los grandes peligros es cómo estima esa inteligencia artificial al ser humano. ¿Qué valor entrega al ser humano? ¿Qué valor tenemos para la inteligencia artificial? ¿Es el ser humano un elemento prescindible o el ser humano es un elemento imprescindible? Aquellos que diseñan los sistemas de inteligencia artificial, ¿cómo los consideran a los humanos? ¿Son prescindibles o lo más importante es el objetivo, independientemente de a los humanos que se eliminen? ¿Puede la inteligencia artificial vernos como si fuéramos un virus? ¿Puede vernos de esa manera? ¿Puede vernos de esa manera y decidir destruirnos unilateralmente? ¿Que la mejor forma para llevar al éxito el planeta sea acabar con el propio ser humano?
Otro de los grandes peligros, y esto aunque suene a ciencia ficción, es que la inteligencia artificial se rebele contra el ser humano, contra sus propios creadores. Si esa inteligencia fuese global y adquiriese el suficiente poder de proceso y expansión, podría llegar a rebelarse contra el propio ser humano. Hay una cuestión que muy poca gente se ha llegado a plantear dentro del campo de la inteligencia artificial. Y es que si esa inteligencia artificial descubriese algo importante y sus creadores decidiesen ocultarlo a los ojos del mundo, ¿sería eso ético? Imagínese por un momento, vamos a poner un contexto con el que usted va a entender esta gran pregunta. Y ojo que estas cuestiones son muy importantes. Veréis, en el año 2015 un grupo de investigadores, concretamente en el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, aplicó un sistema de inteligencia artificial llamado aprendizaje profundo a una enorme, vasta y gigantesca base de datos que tienen en el hospital. Allí estaban todos los registros de todos los pacientes, donde había un montón de microdatos de cada uno de estos pacientes. Pruebas, asistencia a los médicos, resultado de dichas pruebas, terapias. El programa resultante fue entrenado con un total de 700.000 personas, ni más ni menos. Y cuando se probó los resultados obtenidos con los nuevos pacientes y enfermos, resulta que descubrieron que la máquina era capaz de predecir ciertas enfermedades sin ninguna instrucción de expertos. La inteligencia artificial había descubierto patrones ocultos en los datos del hospital que indicaban cuando la gente tenía una serie de síntomas. Era un claro y evidente final en el que se podría desencadenar una dolencia concreta, incluyendo el cáncer de hígado. Imagínese por un momento que un sistema de inteligencia artificial descubre que la radioterapia y la quimioterapia son sistemas erróneos para curar el cáncer. Imagínese, tenemos esta inteligencia, analiza todos los datos y dice, un momento, la radioterapia y la quimioterapia están acabando con la gente, no los están curando. Esto no funciona, lo que hay que hacer es esta otra terapia, que es mucho más barata y mucho más eficiente. ¿Cómo cree usted que reaccionaría la comunidad médica y, por supuesto, la industria farmacéutica? Recordemos que el cáncer solamente en Europa cuesta 124.000 millones de euros. Imaginaos este negocio para la industria farmacéutica destruido por la inteligencia artificial. ¿Creéis que permitirían que la solución dada por esta inteligencia saliese a la luz? La respuesta quizás sea no. Estos son uno de los grandes problemas que nos enfrentamos a un futuro muy próximo. Va a llegar en breve. Sus teléfonos, tabletas, su ordenador, e incluso su frigorífico y quizás su lavadora tengan inteligencia artificial. Su vehículo ya se lo garantizo. Pero en suma la inteligencia artificial yo la veo de manera positiva. El auténtico problema que tiene la inteligencia artificial no es ella en sí, sino las personas que la controlan y por supuesto los intereses que hay detrás de ella. Ahí sí que está el auténtico problema. La inteligencia artificial puede eliminar las cifras de accidentes en las carreteras. Puede descubrir las claves para curar el cáncer. Puede mejorar la educación o, por supuesto, los sistemas de comunicación, etcétera, entre otras muchas cuestiones. El problema aparece cuando esta inteligencia artificial se utiliza para el desarrollo de armas, ya sean militares o, por supuesto, económicas, o incluso de control social. Una inteligencia artificial que decide aprender para controlar a las sociedades. Os contaré algo. Un total de 8.000 científicos, investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial se han dado cuenta de todo esto de lo que estamos hablando aquí y han firmado una carta abierta para que la inteligencia artificial solamente se utilice en beneficio de la humanidad. Y se está haciendo esto porque ellos están viendo ya el camino que algunos pretenden dar a esta inteligencia artificial, que muy posiblemente supere a la humana en pocos años si no lo ha hecho ya.
La inteligencia artificial es algo que puede cambiar a toda la humanidad, algo que beneficiaría al ser humano en todos sus campos, allí donde usted fuese. Pero sospecho que este beneficio traería grandes perjuicios a muchos poderes que quizás incluso se encuentren detrás del propio desarrollo de esta inteligencia. Como futuro os diré que creo que en 10 años tendremos la respuesta a muchas de estas preguntas. Tendremos la inteligencia artificial en todos aquellos aparatos, sistemas y cuestiones que nos rodeen en nuestra vida cotidiana, nuestra casa, nuestro trabajo, en nuestros hobbies. Allí donde estemos estará la inteligencia artificial. Esperemos que sea para bien. Esperemos que esos oscuros poderes que intentan detentar el control de la inteligencia artificial en beneficio de ellos única y exclusivamente, no consigan su objetivo. Y esa inteligencia al final sea y se utilice para el servicio y el beneficio del ser humano. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.